Mi gente, mucha atención porque lo que reveló el presidente Gustavo Petro en las últimas horas en entrevista con el diario El País de España es algo bastante grave y ustedes tienen que conocerlo, porque básicamente nos salvamos de una guerra, de un conflicto con el vecino país, con el país hermano, con Venezuela. En pocas palabras, el jefe de Estado colombiano aseguró que el entonces presidente Donald Trump intentó y tenía la intención de invadir Venezuela a través de Colombia. ¿Y bajo qué gobierno? Claramente el de Iván Duque, el gobierno uribista, el gobierno mentiroso y el gobierno del títere. Bueno, ya vamos a escuchar las declaraciones de Petro en donde pues nos cuenta esta noticia, nos da a conocer esta información. No sin antes, yo sí quiero mostrarles esto. Esta noticia se hizo muy viral en su momento. La fotografía se hizo bastante viral y ya se las muestro como para que recuerden. 5.000 militares a Colombia. El llamativo mensaje en el cuaderno de John Bolton, consejero de seguridad de Estados Unidos en medio de la crisis de Venezuela. Entonces vean lo que decía. Una breve nota en el cuaderno del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, llamó la atención este lunes. Voy a ponerlo un poquito acá más grande para que ustedes observen. Bolton se había reunido en Washington con otros funcionarios estadounidenses para anunciar un paquete de sanciones contra la compañía estatal venezolana PDVSA, con el objetivo de ejercer presión sobre el mandatario Nicolás Maduro para que transfiera el poder a la oposición o convoque a nuevas elecciones. La oposición en ese entonces de el inexistente Juan Guaidó. Manuscrito con tinta negra sobre el fondo amarillo del cuaderno del funcionario se pudo leer lo siguiente: 5.000 militares a Colombia. Y esta fue la imagen que se hizo viral en su momento. Acá dice 5.000 militares a Colombia. Partamos de esa primicia. Listo. Entonces, pues nada, quiero que tengamos muy en cuenta esto porque puede coincidir con lo que el presidente Gustavo Petro le contó al diario El País hace algunas horas. Entonces, escuchemos lo que dice el jefe de Estado colombiano. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el tema? Bueno, para entrar en contexto, ¿no? Acá estaban hablando sobre la guerra en Ucrania, sobre el conflicto que está sucediendo con Rusia, las consecuencias a nivel económico y alimentario en Europa que esto está teniendo y sobre todo también las consecuencias económicas que está teniendo en América el conflicto entre esos dos países, entre Ucrania y Rusia. Y bueno, yo se los voy a dejar completo porque es importante que ustedes los escuchen y ya luego empiezan a hablar del tema Venezuela, Colombia, Trump. Pues que no nos interesa que esa guerra continúe. Uno. Dos, que no nos suena franco el discurso que habla de ir contra invasiones de unos países contra otros, cuando los mismos que están rechazando esas invasiones han realizado invasiones contra otros países. Y no me refiero solo a las del Medio Oriente, recientes. Me refiero a las que ha sufrido América Latina. Tienes una Inglaterra que invade Malvinas. Tienes unos Estados Unidos que han invadido Santo Domingo, que han invadido la isla Granada, que han invadido Panamá, que para el pueblo colombiano es un hecho histórico que aún no se supera. Sin duda, presidente, pero las invasiones de Estados Unidos justifican los bombardeos en Ucrania. Lo que yo digo es que no justifican el discurso, porque el discurso de atacar a Rusia porque invade, pues debió haber comenzado por sí mismos. Nosotros alguna vez propusimos que el delito de invasión, de agresión internacional, fuese considerado un crimen contra la humanidad. Estados Unidos se opuso y sacó ese tema de la Corte Penal Internacional. De hecho, Estados Unidos no pertenece a ese tratado y tiene que ver con esa discusión. Pero los europeos no hemos invadido, presidente. Los europeos tenemos una guerra en nuestro suelo y un país que nos pide ayuda. Hay que darle ayuda a un país que nos la pide, un país vecino de Europa, en nuestro suelo, en nuestro continente,
del que invaden. No estoy muy seguro de esa afirmación de que Europa no ha invadido. Europa se ha escudado en la OTAN, pero a través de la OTAN ha invadido. ¿Por qué es buena la invasión a Libia y es mala la invasión de los rusos? Son malas todas, es mala también esta. Entonces, si son malas todas, la política pública que hay que defender hoy no es decir esta es mala y aplaudir otras, sino colocar el tema de la agresión internacional como un crimen. Haga lo que lo haga, ser considerado como un crimen. Eso sería un discurso más serio y tendría todo el apoyo de América Latina, porque América Latina es un territorio que ha sufrido invasiones en su historia reciente, no solo en la antigua. Y nos llevaría más a una solidaridad, digamos, con quienes planteen ese tema. Yo le decía a Biden que él, digamos, liderando la guerra en Ucrania, no iba a tener el liderazgo mundial que sí podría tener si liderara el cambio de la deuda pública de los países por acción climática. Son liderazgos diferentes. El uno muy proclive a ganar votos republicanos, muy de elecciones internas, pero poco eficaz, como lo hemos visto hasta ahora. La guerra sigue. Incluso tiende a empeorar, no a mejorar, a volverse más compleja e internacional. En cambio, un liderazgo alrededor de la acción climática que es imprescindible para el mundo, hecha por Biden, que aceptó que la propuesta es buena, que él mismo la había defendido antes, podría proyectarlo a él casi como el héroe de las juventudes del mundo, como el país amigo de los países pobres, endeudados, sobreendeudados, como el amigo de la humanidad, porque este es un tema de sobrevivencia de la humanidad. Pero han preferido es liderar la guerra. Yo no digo que esa guerra se acabe fácilmente, pero si dejáramos de ver a la Ucrania como el terreno de la OTAN para defender, como sea, a como dé lugar, creo que rusos y ucranianos tendrían más oportunidad de sentarse en una mesa y acabar la guerra. Pero mientras tanto le decimos a los ucranianos que purguen los pecados del pasado de Estados Unidos. Que purguen ellos los pecados. En mi opinión, digamos, y pudo ocurrir entre Colombia y Venezuela, no estoy hablando de algo extraño a nosotros. En un momento en el gobierno de Trump se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia. Cuando nosotros hemos sido un país hermano casi que con unidad de sangre. Yo no sé si sea el mismo caso Ucrania-Rusia, pero se parece. Y los venezolanos se fueron hacia el bloque de Putin, compraron sus aviones Chukov, hicieron demostraciones de poderío militar ruso en Venezuela, y Colombia se fue hacia la OTAN. Ahí nos nombraron de algo que no he entendido qué es, también mostrando los dientes, y sin que fuese público, en realidad Trump sí estaba hablando con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela. Si eso hubiera ocurrido, la guerra quizás estaría aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos. Nos hubieran separado prácticamente como se separa dos hermanos que tienen una misma historia. Echarían la culpa unos a un lado, los otros al otro lado, pero el error hubiera sido dantesco. Los asesores de Trump lo frenaron y eso, digamos, no permitió que ocurriera. Yo no sé desde el lado ucraniano y ruso si esto mismo no ha acontecido. Buenos. Si ucranianos y rusos han sido llevados. Perdón, esas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posible invasión por parte del entonces presidente Donald Trump con ayuda del gobierno colombiano a Venezuela. ¿Se imaginan esa guerra, tremenda guerra la que se hubiera formado
en este sector de la región. Es increíble lo que nos salvamos. O sea, ya con Duque pasaron muchas cosas, pero nos salvamos de una guerra tremenda y eso hay que decirlo así. Bueno, esas fueron las declaraciones del jefe de Estado al diario El País de España. Y ahora bien, tendrá mucho que ver lo que dijo Gustavo Petro con la noticia que les mostré hace algún momento, esta, sobre los 5.000 militares a Colombia, que este señor dejó ver en su libreta, sin querer queriendo, o quién sabe si con intención. En fin, nos vemos en un próximo video. Los invito a comentar, a compartir el video si están en alguna otra plataforma, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Esto es muy importante para nosotros, que nos comenten, que nos compartan, que divulguen esta información. Y pues nada, si están en YouTube, a suscribirse. Nos vemos en un próximo video.